Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Mpox en África como una emergencia sanitaria mundial. Cada vez más bancos centrales del mundo cambian sus dólares por oro físico. Desde este 17 de agosto se estarán realizando en Venezuela los cuartos Juegos Mundiales de Cadetes 2024. Consejo Nacional Electoral repudia informe electoral de las Naciones Unidas. Y al cierre de esta edición les contaremos cómo un hombre australiano logró salvar más de 2 millones de bebés. Mientras una nueva emergencia sanitaria asola el mundo, el Consejo Nacional Electoral repudia el informe de la ONU sobre el proceso. Bienvenidos a esta nueva cita con las noticias. Melanie. Bastante información para compartir con ustedes en esta jornada, así que comenzamos de inmediato. Debido al incremento de casos sin precedentes en África de la viruela del mono, ahora conocida como Mpox, la Organización Mundial de la Salud la declaró nuevamente como una emergencia sanitaria mundial, su mayor nivel de alerta. La decisión se tomó este 14 de agosto debido a la rápida propagación de la enfermedad. Hasta el momento, 13 países africanos han confirmado casos, siendo la República Democrática del Congo el más afectado. Según informó el organismo internacional, la nueva cepa encontrada es aún más peligrosa y altamente mortal. Solo en el continente africano, en lo que va de 2024, se han detectado más de 15.600 casos y unas 537 muertes. Esta enfermedad, que genera erupciones cutáneas acompañadas de fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y de espalda, así como inflamación de los ganglios linfáticos, fue declarada emergencia sanitaria de preocupación internacional en julio de 2022 hasta mayo de 2023, cuando se consideró que ya no era una amenaza. Y salen a la luz nuevos datos sobre el sabotaje al gasoducto Nord Stream, y el propio Zelensky habría aprobado su ejecución para destruirlo, según el diario Wall Street Journal. El medio publica una información exclusiva sobre cómo se fraguó el sabotaje del gasoducto entre Rusia y Alemania en septiembre del 2022. La información afirma que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aprobó inicialmente el plan, aunque luego intentó detenerlo, pero sin éxito. El reportaje se publica un día después de que se conociera que Alemania emitió una orden de detención contra un ciudadano ucraniano que vive en Polonia por su supuesta vinculación con el sabotaje contra el conducto por el que Rusia transportaba gas a Alemania a través del Báltico. El objetivo, poner fin a la entrega de gas barato a la Unión Europea a favor de empresas norteamericanas, por supuesto, a un mayor precio. La central nuclear de Zaporilla, la mayor de toda Europa, volvió a ser atacada, ocasionando que una de las 2 torres de refrigeración sufriera graves daños luego de que se generara un incendio en sus estructuras internas. Ucrania y Rusia se acusan mutuamente del incidente que se registró el pasado 11 de agosto. La directora de comunicaciones de la planta, que está ubicada en el sur de Ucrania y que se encuentra bajo control ruso, manifestó que se trata de una amenaza sin precedentes para la seguridad nuclear, ya que es la primera vez que la central sufre daños tan graves. El Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó el ataque y dijo que la seguridad de la planta no se vio afectada. Sin embargo, el jefe del organismo, Rafael Grossi, pidió cesar inmediatamente estos ataques que calificó de temerarios, los cuales ponen en peligro la seguridad nuclear de la central y aumentan el riesgo de accidente sin especificar su autoría. Gobierno de México expone información sobre un grupo opositor, al parecer financiado por Estados Unidos, denominado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Cerca de $700,000 fueron entregados por parte de 5 entes estadounidenses. Entre los aportantes se encuentran las fundaciones Ford, John and Catherine MacArthur y Rockefeller Brothers, así como la compañía Intelligent Mexican Marketing y una cuenta bancaria que finaliza con la clave 967 FPOS. A esta cifra se sumarían otros $5 millones que la organización recibió entre el 29 de agosto del 2023 y el 23 de enero del 2024 por parte de la embajada estadounidense. El periodo de los primeros depósitos de entidades de Estados Unidos coincide con la jornada electoral presidencial mexicana del 2018, donde resultó ganador el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó el pasado 8 de agosto una ley que legaliza la minería de criptomonedas en la nación euroasiática. Según esta legislación, solo las personas jurídicas y los empresarios individuales del país que estén inscritos en el registro oficial son los que podrán minar criptomonedas legalmente. Sin embargo, se añade una excepción a las personas naturales que no excedan los límites de consumo de energía establecidos por el gobierno, quienes también podrán minar moneda digital sin necesidad de estar en el registro. La normativa además establece que las monedas obtenidas producto de la minería podrán negociarse únicamente en plataformas de criptomonedas de Rusia. El mandatario ruso ha señalado que se trata de un área económica prometedora. De allí la importancia de crear un marco legal y de regulación que permita desarrollar la infraestructura y crear las condiciones para la circulación de activos digitales en el país. Y el apocalipsis del dinero fiduciario cada vez es mayor. Más bancos centrales cambian dólares por oro ante el temor de un posible colapso financiero internacional. Las tenencias de activos en dólares por parte de los bancos centrales alcanzan mínimos históricos. Todo esto impulsado por los intentos de Washington de bloquear el acceso de Rusia, rica en recursos, al sistema financiero mundial. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, repitió en el foro del Banco Central Europeo en Sintra su antigua advertencia de que los niveles de deuda de Estados Unidos actualmente son insostenibles. Los conflictos en curso en Ucrania y Oriente Medio, que no muestran signos de detenerse pronto, la crisis en Oriente Medio, una posible reelección de Donald Trump y una posible escalada de tensión Estados Unidos-China, son factores que llevan a los bancos centrales a seguir deshaciéndose de dólares y otras monedas fiduciarias y atesorando reservas en oro. La energía oceánica constituye la gran oportunidad de México y otras naciones para usar la fuerza del mar, energía limpia y también renovable. Tan solo el canal de Cozumel tiene el potencial de dotar de energía eléctrica a 1 millón de habitantes. Aún bajo investigación y con escasos prototipos instalados en el mar de países como Francia, Reino Unido, España y Corea del Sur, el potencial que tiene la corriente del canal de Cozumel para generar energía eléctrica lo coloca dentro de los 16 mejores lugares del mundo. México es una fotografía muy representativa del potencial de la energía marina a nivel mundial. Por ejemplo, un sitio con alto potencial para generar energía por mareas es el Alto Golfo de California. Por oleaje, el mayor potencial que existe se encuentra en las costas del Pacífico de Baja California. Para gradiente térmico hay sitios muy interesantes en el Cabo San Lucas, Salina Cruz y en Cozumel. Del 12 al 14 de agosto se realizó en Moscú el Foro Técnico Militar Internacional Army 2024, que contó con la participación de delegaciones militares de 83 países. La cita reunió al menos a 39 ministros de defensa y jefes de Estado Mayor, así como a representantes de más de 120 compañías extranjeras. Más de 20.000 equipos militares y de doble uso fueron exhibidos durante estos días, entre los que destacan drones, misiles balísticos, cazas de combate, submarinos y hasta trofeos de guerra que ha obtenido Rusia en Ucrania. Hablamos de equipo militar de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suecia, Finlandia, Turquía y Ucrania. El foro, que contó con un amplio programa centrado en las prioridades estratégicas de desarrollo científico y tecnológico, así como en la demostración de capacidades militares, equipos bélicos y auxiliares, culminó con la firma de importantes acuerdos en materia de defensa. ¿Sabían ustedes que el aumento de la riqueza en Noruega está despertando un nuevo sentimiento de culpa entre sus habitantes? Gracias a sus importantes reservas de petróleo, las mayores de Europa después de las de Rusia, Noruega es uno de los países más ricos del mundo. Esto está llevando a cada vez más noruegos a cuestionarse sus vidas privilegiadas en un mundo donde otros sufren. El sentimiento de culpa del pueblo noruego denominado Scandicold también ha sido alentado por una variedad de personas y organizaciones ansiosas que se cuestionan si la riqueza de Noruega se basa en prácticas éticas. Lo cierto es que cada vez más noruegos evidencian con sus psicólogos esta grave preocupación.
Ahora les contamos que la isla italiana de Sicilia afronta una crisis hídrica que ha hecho desaparecer un importante lago que abastecía a gran parte del sur de la isla. El lago Fanaco se ha secado casi por completo. En el mes de julio, este embalse, que solía almacenar hasta 20 millones de metros cúbicos, contaba con un 1% de su capacidad, apenas 200.000 metros cúbicos. Imágenes de un dron capturó recientemente la devastadora situación, un terreno seco y agrietado debido a la prolongada e implacable sequía. Las alarmas se encendieron en el mes de enero cuando el Fanaco, que abastecía a 15 municipios, ya mostraba niveles peligrosamente bajos, pero a mediados de julio la situación se tornó crítica. Esta crisis hídrica no solo afecta el suministro del vital líquido, sino que también amenaza la ganadería, la agricultura y el turismo, que es una de las principales fuentes económicas de la isla más grande del Mediterráneo. La NASA descubre la mayor reserva de agua de Marte. Nuevos datos sísmicos reconocidos por la sonda InSight de la NASA señalan que habría una reserva de agua líquida en Marte que podría incluso llenar los océanos de la superficie del planeta y albergar vida. Se trata de la mayor reserva de agua subterránea jamás descubierta en este planeta y no es una cantidad menor, sino bastante considerable, pues podría llegar a llenar los océanos de su propia superficie con hasta 1 o 2 kilómetros de profundidad. El equipo de investigadores al mando de este proyecto ha sido dirigido por el Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de San Diego en los Estados Unidos, mediante datos obtenidos por el Mars InSight Lander de la NASA. Rusia donó 50 ambulancias a Angola para reforzar los servicios del Instituto Nacional de Emergencias Médicas y brindar atención prehospitalaria con soporte vital avanzado. Las llaves de las nuevas ambulancias fueron entregadas a la ministra de Salud del país africano por el embajador ruso en Angola el pasado 10 de agosto. Se trata del primer lote de un total de 150 vehículos que serán entregados por Moscú al gobierno angoleño. El huracán Ernesto de categoría 1 se fortalece rumbo a las Bermudas. Ernesto, que se convirtió en huracán de categoría 1 al norte de Puerto Rico, se intensificó en las últimas horas al subir sus vientos máximos sostenidos a 130 kilómetros por hora en su camino hacia el Mar Caribe. Así lo informó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. El organismo subrayó que se mantienen alertas de huracán y que se espera que el sistema se fortalezca en las próximas 48 horas, por lo que Ernesto podría convertirse en un huracán de categoría mayor. En Ecuador ya comenzó a tomar cuerpo la próxima contienda electoral. El partido opositor Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa seleccionó nuevamente a Luisa González como su candidata presidencial para las elecciones que se realizarán en febrero de 2025. González, abogada de profesión, tendrá como compañero de fórmula al economista Diego Borja. Por su parte, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa aceptó la candidatura para su reelección y tendrá como compañera vicepresidencial a la empresaria María José Pinto. En medio de la tensión con Irán, se cree que Israel podría realizar ataques preventivos a aquellos países que lo amenazan o en forma posterior de evaluar los daños si llegara a haber un incidente en su territorio. Mientras tanto, existen esfuerzos diplomáticos para disuadir un ataque iraní. Busca que la coalición encabezada por Estados Unidos lo siga respaldando. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, reivindicó el derecho de su nación a responder a las agresiones de Israel por el asesinato en Teherán del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, manifestando que nunca cederá a las presiones. Estas palabras surgen luego que Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia instaran a la nación persa en un comunicado conjunto a abandonar sus planes de represalias contra Israel. Los servicios de emergencia griegos proseguían los trabajos para extinguir por completo el incendio que ha amenazado a varias localidades cercanas a Atenas y que ha calcinado más de 10.000 hectáreas. Un portavoz de los bomberos ha advertido que el fuego sigue latente y no se puede hablar aún de un control total. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia anunció que las elecciones para seleccionar a los magistrados de los altos tribunales del país se realizarán el próximo 1 de diciembre.
A esto se sumaría la propuesta del presidente Luis Arce de realizar un referéndum el mismo día de las elecciones judiciales para consultar a la población sobre la subvención de los combustibles y la reelección presidencial. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, anunció que no se presentará a la reelección como líder del Partido Liberal Democrático en el gobierno desde hace decenas de años, por lo que no se presentará a las próximas elecciones, dejando libre la candidatura para el próximo mandato. La 20ª edición del Festival Internacional de Esculturas de Arena se está realizando en la Fortaleza de Pedro y Pablo en San Petersburgo. En la cita participan más de 20 escultores profesionales de diferentes regiones de Rusia, Bielorrusia, India y Bulgaria. Entre ellos hay plusmarquistas Guinness y campeones del mundo. Este año el festival está dedicado a destacadas figuras históricas de Rusia y se va a estar desarrollando hasta el próximo 12 de septiembre. El enviado especial de Estados Unidos para las negociaciones en Oriente Próximo, Amos Hochstein, alertó que no hay tiempo que perder para lograr una posible solución diplomática en Oriente Próximo al visitar Beirut, capital del Líbano, un día antes de la fecha estimada para la reanudación de negociaciones sobre una posible tregua en Gaza, en la que Hamas anunció que no participará. El Consejo Nacional Electoral emitió un comunicado en el que repudia el informe preliminar del panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sobre las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el pasado 28 de julio. El organismo destaca que en él la ONU viola los términos de referencia acordados con el poder electoral antes de su visita. En el documento señala que el panel de expertos de la ONU acompañó todo el proceso democrático realizado en el país por invitación del poder electoral. Sin embargo, la publicación del informe de expertos de Naciones Unidas no era algo de su competencia y no respondía a las tareas del grupo internacional. Asimismo, el ente comicial añade que se trata de un documento panfletario y su experticia queda absolutamente desmoronada. Destaca que es evidente que su deseo apunta a deslegitimar el transparente proceso electoral efectuado en Venezuela. Desde este 17 de agosto se estarán realizando en Venezuela los cuartos Juegos Mundiales de Cadetes 2024. Se trata de uno de los eventos deportivos mundiales más importantes que mide el alto rendimiento de los jóvenes cadetes. La justa deportiva reunirá a más de 650 atletas de 13 países como China, Irán, Turquía, quienes medirán su fortaleza y destreza en 7 disciplinas: atletismo, pentatlón militar, tiro de fusil y pistola, natación, carrera de orientación, voleibol y esgrima. El evento se va a estar realizando hasta el próximo 24 de agosto. El gobierno venezolano creó el Consejo Nacional de Ciberseguridad con el fin de afrontar los denominados ataques cibernéticos. La autoridad manifestó como motivo el manifiesto del Centro Carter que negó el ataque cibernético ocurrido el pasado domingo 28 de julio durante el proceso electoral. Desde la sede presidencial en Caracas, el mandatario nacional hizo hincapié que Venezuela está siendo atacada por el país que genera todo el Internet del mundo, por lo que exhorta a la preparación del pueblo para que éste cuente con las herramientas necesarias a fin de hacerle frente a los ciberataques que se registran en toda la nación. 25 personas murieron durante los disturbios que se registraron en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab. El alto funcionario también precisó que 192 personas resultaron heridas entre el 29 y 30 de julio. Ese periodo fue tan criminal y terrorista que durante esas expresiones criminales, entre otros hechos lamentables, ocurrieron la muerte de 25 personas, entre ellas 2 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, una ocurrida en Aragua y otra en Nueva Esparta. 192 heridos con armas de fuego, armas blancas, objetos contundentes varios y bombas incendiarias. De este total, más de la mitad, 97 heridos, pertenecen a los cuerpos de seguridad del Estado. Podemos decir, y es una conclusión taxativa,
que hasta ahora todas estas muertes pueden ser atribuidas a los grupos delincuenciales instrumentalizados por los mal llamados comanditos. Y Venezuela pondrá a disposición de los BRICS sus reservas petroleras. Venezuela espera que la decisión de unirse al grupo sea anunciada en la cumbre del bloque pautada para octubre próximo en Rusia. Las autoridades energéticas acotaron que las reservas venezolanas, las mayores del mundo, se sumarán a la canasta de productos que los BRICS en su conjunto pueden ofrecer. Ante la posibilidad de sanciones unilaterales contra el país, el petróleo, principal factor de la economía nacional, está pendiente de nuevos mercados. El ofrecimiento forma parte de la estrategia geopolítica que busca un mundo pluripolar, donde la hegemonía americana, cada vez más cuestionada, respete las decisiones sociales, políticas y económicas del resto del mundo. Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió las cartas credenciales de Monseñor Alberto Ortega Martín, nuncio apostólico designado por la Santa Sede ante la nación bolivariana. Durante la ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno, el jefe de Estado obsequió al Monseñor un cuadro con la imagen del beato José Gregorio Hernández, que fue elaborado durante el proceso de beatificación. Diosdado Cabello denunció un plan violento de la oposición extremista en Petare, amparado como protesta electoral. El dirigente explicó que estas acciones terroristas estarían lideradas por delincuentes foráneos de la zona mirandina. Acotó además que el plan violento que alienta a la oposición extremista también cuenta con el apoyo de terroristas de otros países. El ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, inspeccionó los avances en la adecuación de la nueva sede de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, ubicada en el edificio PDVSA La Tahona, en la ciudad de Caracas. Una fuga de gas en una vivienda en el sector del Bambú, barrio Unión en Petare, causó una explosión dejando un saldo de por lo menos 11 personas fallecidas y 22 heridas. 2 viviendas quedaron parcialmente destruidas por el hecho. Cuerpos de socorro anotaron que equipos de atención social y cuerpos de seguridad se trasladaron al sitio para brindar asistencia tanto a las víctimas como a sus familiares. Se presume que por descuido una hornilla permitió el escape de gas durante toda la noche y al ser encendida al siguiente día generó una gran explosión. 106 instituciones del Estado venezolano han sufrido ataques cibernéticos desde los pasados comicios presidenciales. Así lo informó la ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez. La alta funcionaria detalló que la mayoría de los ataques son procedentes de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Colombia y recientemente se sumó Francia. Entre música, bailes, arte y creatividad, el presidente de la República, Nicolás Maduro, inauguró la sede de la Gran Misión Venezuela Joven a propósito del Día Internacional de la Juventud. El lugar cuenta con estudios de grabación para redes sociales, un estudio de radio, un anfiteatro donde se dictarán clases de talleres y cursos, así como para las personas que hacen circo, teatro y danza. ¿Se imaginan poder salvar miles y miles de bebés gracias a la composición de su plasma sanguíneo? Esto lo pudo hacer un hombre durante 60 años luego de conocer que poseía un anticuerpo especial necesario para producir la vacuna anti-D. Se trata del australiano James Harrison, quien es conocido como el hombre del brazo de oro. La inusual composición de su plasma se utilizó para fabricar un medicamento que salva las vidas de los bebés que tienen un alto riesgo de contraer la enfermedad hemolítica del recién nacido. Sin la vacuna anti-D, los bebés nacidos de madres con un tipo de sangre opuesto pueden contraer anemia u otras enfermedades. Harrison realizó 1.173 donaciones a lo largo de 6 décadas. Lo hizo hasta que cumplió 81 años, habiendo alcanzado el límite de edad para donar plasma, y se estima que ayudó a que más de 2 millones de bebés nacieran sin esa enfermedad. Luego de realizar su última donación, James Harrison manifestó que espera que más personas se animen a donar sangre y que ojalá alguien supere su extraordinario récord. Donar sangre es donar vida, sin duda un gran aporte para los otros con un pequeño esfuerzo personal. De nosotros depende. Hasta aquí la presente emisión. Por su atención, como siempre, gracias. Recuerden, saber ser feliz con lo que se tiene es la verdadera riqueza.